Mis hermanos, Dios me los bendiga en esta noche. Estamos agradecidos con el Señor por este enorme privilegio que nos da de este acontecimiento que estamos viviendo en este momento. No me estoy refiriendo al acontecimiento que el mundo y la política está celebrando, sino el acontecimiento que la iglesia El Shaddai, pastoreada por nuestro hermano Elfidio Pérez, la directiva, está lanzando al aire el primer programa con el único deseo, hermanos, de que sea de edificación. No entramos con el deseo de competir ni de mostrar nada a nadie, hermano. Simplemente el deseo en nuestro corazón, hermano, que la palabra pueda correr como ríos de agua viva, hermano, que traiga refrigerio a las almas necesitadas y que traiga enseñanza, edificación para su iglesia, para todas aquellas almas a las que pueda llegar este programa. Así que el deseo de nuestro corazón, hermanos, es que este programa, y darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de hacer buen uso de las redes sociales. Sabemos que los tiempos que estamos viviendo es muy difícil, hermano, pero bendito sea el Señor que nos ha dado estas redes sociales. El mundo, Satanás, que el Señor lo reprenda, lo ha usado para pervertir, traer cosas malas, enseñanzas malas, pero también el Señor en su misericordia nos permite entrar al aire con el propósito de que su nombre sea glorificado y engrandecido. Así que en esta noche, hermanos, quiero yo agregar un poco más, que más adelante se estará dando más información, la dirección, número de teléfono. Como usted podrá comprender, es nuestro primer lanzamiento, por decirlo así, al aire de este programa. Y así que vamos a orar en esta noche para que todo lo que se haga redunde para la gloria y honra de su nombre. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Dios mío, Dios eterno, le damos muchísimas gracias, Padre, porque usted nos da este enorme privilegio, este honor, Dios mío, de poder entrar al aire, Señor, en las redes sociales, Padre, la gloria, el propósito, Padre, la gloria de proclamar su palabra, Señor, en estos tiempos tan difíciles, Padre, en estos tiempos de confusión, en estos tiempos de angustia, tanto en lo físico como en lo espiritual, Padre. Le pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que nos dé la sabiduría, Dios mío, que nos dé la sencillez de corazón, que nos dé una sabiduría, Padre, ilumine nuestros ojos espirituales, Dios mío, para poder, Dios mío, proclamar su palabra, Señor, con sencillez de corazón, pero con firmeza, Padre, con amor, Padre, con sabiduría, Señor eterno. Le pido en el nombre de Jesús, que no sabemos hasta dónde esta palabra pueda llegar, Padre, pero donde llegue, Padre, la gloria, que llegue, Señor, y haga el propósito para lo cual es anunciado en esta noche, Padre. Le pedimos la gracia del Espíritu Santo, pedimos la ayuda del Espíritu Santo en esta tarde, Padre, para que Él nos pueda guiar con sencillez de corazón y con sabiduría, que todo lo que se haga, Dios mío, en esta noche, no redunde para el nombre de un hombre, sino que redunde para la honra y gloria de su nombre, Padre. Que su nombre y su gloria sea ensalzada, sea levantada, Padre, la gloria, porque es el propósito. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén, hermanos. Rápidamente queremos decir que no estamos en el mundo, pero no somos del mundo, y de una forma o de otra miramos los acontecimientos políticos y terrenales. Yo solo quiero decirles, hermanos, de que por las noticias que estuve yendo yo, mucha gente, y aún podría ser pueblo que dice conocer de Dios, está poniendo sus esperanzas en el nuevo gobierno. Déjenme decirle, hermanos, de que nuestra única esperanza debe ser el Dios que está sentado en su trono, y en Él está la respuesta a nuestras necesidades económicas, espirituales y físicas, hermano. La única que nosotros podemos hacer, como dice la palabra, que tenemos que orar por las autoridades, sea de color rojo, sea color blanco, sea de cualquier color, hermanos. Nosotros no estamos pidiendo por ningún partido. Lo único que pedimos es misericordia por esas vidas,
Y como dice su palabra, que tenemos que orar por las autoridades, por los hombres que están en eminencia, para que proclamen leyes justas que puedan traer alivio y una confortable vida para mucha gente, hermano. Así que vuelvo a repetir, nuestra esperanza se llama Cristo de Nazaret. No se llama ningún partido ni ningún político. Que Dios los ayude. Así que en esta noche, hermanos, vamos a entrar a la palabra, vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 2 y versículo 11. Hemos venido hablando, hermanos, de Consama, hemos venido, ya estudiamos con los días pasados, estudiamos el libro de los Gálatas, y ahorita hemos comenzado con la ayuda de Dios, venimos hablando del libro de Efesios, y estamos en el capítulo 2 y versículo 11. La bendita palabra dice: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Vamos a leerla rápidamente. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión o la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Aleluya. Hermanos y hermanas, en el libro de Gálatas nosotros pudimos experimentar y ver por medio de la palabra de que ahí directamente le habla más al pueblo de Israel, aunque le habla a la iglesia, pero está viendo, les hizo ver Dios por medio de su palabra al libro, a los Gálatas, la situación del pueblo judío, de aquellos que se llamaban, que pretendían cumplir la ley y justificarse por medio de la ley. Cuando comenzamos el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En el 4 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. El 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, aquí podemos ver y por medio de la palabra de que para qué hemos sido llamados nosotros, para la gloria y honra de su nombre. Yo quisiera ir al libro de Deuteronomio, para ir comenzando. Deuteronomio 7. Y ahorita usted va a ver por qué estamos siguiendo al libro de Deuteronomio 7. Siete, 6, perdón. Deuteronomio capítulo 7 y versículo 6. Antes de comenzar a leer esto, hermanos, quise comenzar con este texto, porque el propósito que estuvimos leyendo de que para qué nosotros fuimos llamados, para qué fuimos predestinados, para ser llamados sus hijos, pero para la gloria y honra de su nombre, para su servicio, porque déjenme decirle de que nosotros no hemos sido solo llamados para salvación. El gran misterio que la palabra del Señor dice que, y lo podemos leer aquí, siempre en el capítulo 1 y versículo 22, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, ¿no?, sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, por lo que quise ir al libro de Deuteronomio, es porque nosotros, hermanos, tenemos una gran misión, no solo de ser salvados y de aspirar a la gloria celestial, a los beneficios terrenales de parte de Dios y a la promesa de estar un día en la presencia del Señor para gozar de su gloria.
pero nosotros tenemos un gran compromiso. Los quise llevar a la iglesia, porque recuérdense que la palabra del Señor dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo y que somos, va a hablar más adelante, que somos piedras vivas que edifican su iglesia, pero lo está hablando en una forma figurada. Pero ahora lo que quiero que vayamos a Deuteronomio. Dice que la palabra del Señor dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están en la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os he querido y os he escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. En otro de los textos, hermanos, dice que él los llamó para que ellos le fueran testigos sobre la tierra. ¿Cuál era el deseo de Dios Padre de llamar y escoger lo que leímos del pueblo de Israel? Era para que ellos proclamaran, él les proclamaran a ese Dios que habita en los cielos y en la tierra, a ese Dios que lo sacó con mano poderosa de Egipto. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Ellos se olvidaron del propósito por el cual Dios, como lo estuvimos leyendo, los escogió a ellos. Entonces ellos comenzó a entrar en ellos la arrogancia y comenzaron ellos en una forma figurada, una forma egoísta, a proclamar que Dios, el Dios Jehová de los ejércitos, era exclusivo para el pueblo de Israel. Pero si nosotros vemos a la luz de la palabra, ese no fue el propósito de Dios, sino que fue para que ellos le fueran testigos entre todas las naciones, para que fueran luz a todas las naciones. Entonces, he querido traer a todo esto porque ese es el propósito por el cual Dios nos ha llamado a nosotros. Entonces, ¿y en qué forma nosotros estamos trabajando ahora? El gran misterio que dice la palabra del Señor, que no fue revelado a los santos profetas del Antiguo Testamento. Sin embargo, ellos se fueron, dice la palabra del Señor, que se fueron saludando esa promesa, la promesa de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, el ungido, el prometido, el que vendría a libertar a su pueblo. Y el otro gran misterio, la iglesia. Entonces Dios, en su misericordia, ha formado la iglesia, ha hecho la iglesia el cuerpo de Cristo. Por eso comencé a decir también que somos piedras vivientes. O sea que nosotros no somos como el templo literal, que están ahí las piedras, están los bloques allí, pero ellos no pueden dar testimonio, no pueden hacer nada. Pero nosotros, dice la palabra del Señor, la vamos a leer, que somos piedras vivientes. O sea que nosotros sentimos y actuamos y podemos dar testimonio, podemos hablar de la misericordia de Dios y de la transformación que ha habido en nuestras vidas desde el momento que conocimos al Señor. Entonces, Dios nos guarde, hermanos, de que nosotros seamos, ¿cómo se llama? Igual que el pueblo de Israel. En uno de los textos atrás dice, le está explicando el apóstol Pablo, está hablando a la iglesia y ellos le dicen, les expone el apóstol Pablo todo lo que le pasó a sus padres y por desobediencia y porque no cumplieron lo que Dios les había encomendado. Y ellos dicen, guárdenos del Señor de no hacer lo mismo. Entonces, en esta noche nosotros también, digámosle a Dios que nos guarde de hacer lo mismo que el pueblo de Israel. Que para eso, vuelvo a repetir, el 4 dice, el 1:4, según, dice, pues, nos escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. O sea que todo esto no agarró desprevenido a Dios de que el pueblo de Israel le falló. El pueblo de Israel no llevó a cabo la misión que Dios le había dado, porque dice, mire, según nos escogió en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, del Padre, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados sus hijos y por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. ¿Para qué? El 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Para eso nosotros hemos sido llamados, hermano, para la alabanza y gloria de su nombre y para proclamar las buenas nuevas para las almas que aún andan vagando sin esperanza.
y entre ellos nosotros fuimos. Entonces ahora vamos a regresar donde dice el 11, el 2:11. Por tanto, como diciendo, recuerden, por eso mismo, porque dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros, está hablando la iglesia, hay que recordar que en el libro de Efesios, en la iglesia de todo ese sector de Efesios, era una iglesia que estaba compuesta por gentiles, la mayor parte, y por judíos, pero aquí directamente le está hablando a los gentiles, porque dicen, vosotros los gentiles, ahora, ¿quiénes son los gentiles? Los gentiles en su momento, dice la palabra, los comentaristas, que era una forma despectiva que el pueblo de Israel le daba a la gente en su momento. Toda aquella gente que no pertenecía de nacimiento al pueblo de Israel. Eran, ¿cómo se llama? Los gentiles eran también paganos, ¿no? Era gente politeísta, o sea, pues que tenían diferentes dioses. Entonces, por eso esa era ¿cómo se llama? La figura que se le daba a la gente gentil. Y ese era el concepto que tenían los judíos respecto a los gentiles. Y por eso les dice, los gentiles en cuanto a la carne. O sea, pues de nacimiento. Eso es lo que el apóstol Pablo está hablando aquí. O sea, de nacimiento, hablándolo terrenalmente. Nosotros venimos del Salvador, de México, de Guatemala, diferente, a eso se está refiriendo. O sea, los gentiles que no eran del pueblo judío. Y por eso dice en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. O sea que por eso comencé a decirles que éramos gentiles. Entonces, así nos llamaba ¿cómo se llama? El pueblo, los que se sentían que eran los privilegiados y los llamados, los escogidos por Dios, o sea, los judíos. Por eso leímos cómo Dios llamó al pueblo de Israel. Entonces, que era un pueblo especial. Entonces, ellos, vuelvo a repetir, ellos comenzaron a decir, nosotros somos los especiales, somos los únicos, somos los exclusivos de Dios. Se les olvidó cuál era el propósito por el cual Dios los había llamado. Dice que, dice, hecha con mano en la carne. Hay que recordar que cuando se hacía la circuncisión era manual, y no era con rayos láser, no era nada, era manual. Lo que nos está dando a entender aquí es que ahora dice que Dios nos ha circuncidado nuestro corazón, pero en ese momento fue literal a cada uno, porque era un pacto que había de Abraham con Dios, y eso fue traspasado al pueblo de Israel. Por eso ellos se sentían que eran especiales y eran únicos. Y vuelvo a repetir, miraban ellos a los gentiles, o sea, los que no eran pueblo de Israel, como lo peor. Siempre he dicho, hermanos, de que yo leía un comentario de que ellos, muchos de ellos llamaban a los gentiles yogis, o sea, puercos. Ellos, a ellos, la mayoría en ese tiempo, ahora yo no puedo juzgar a ellos porque yo no sé. Ellos decían que los gentiles habían sido creados por Dios para combustible del ¿cómo se llama? Del infierno. Ese era el concepto que ellos tenían. Si estos nacieron es para como leña, pues para que ardiera más el infierno. Ese era el concepto despectivo que los judíos, y hasta hoy día muchos, pero yo no puedo juzgarlo. Amén. Llegaron, dice que llegaron hasta el momento de que si una mujer gentil se estaba componiendo en el auxiliar, ahí dejaban que se muriera, porque decía, ¿para qué los gentiles no sirven para nada? ¿Amén? Por eso ustedes ven que en el principio Pedro y todo eso les costó mucho poderse llegar a la iglesia gentil. ¿Recuerdas que Pedro, cuando dice, Pedro, levántate y come? Dice, no, Señor, yo nunca, ninguna cosa inmunda ha entrado a mi boca. Nunca he comido nada de eso. Pero Dios recuerda que le está hablando de que ya les lo está preparando, porque Dios conocía el sentir de ellos, ¿me entiendes? Porque dice que la palabra del Señor, que Dios conoce nuestros corazones, nuestros pensamientos, no están exceptos de Dios. Entonces recuerda que cuando él llega a la casa de Cornelio y le dice, antes de entrar, le dice, tú sabes, dice que para nosotros los judíos, cosa inmunda, cosas terribles, entrar en la casa de un
de un gentil, porque él tenía la idea que se contaminaba con solo entrar a la casa. Es como estos tiempos, ya que tiene uno hasta pena entrar a una casa y que lo va a infectar del virus, pues, pero yo lo miraba en esa forma también así, ¿me entiendes? Entonces, pero por eso trabajó mucho Dios en la vida de Pedro y de tantos seres, hermano, para que llegaran a entender que lo que vamos a leer más adelante, que para Dios no hay ni griego ni hay judío. O sea que no hay gentil ni judío, y que de los dos, lo vamos a leer, de los dos pueblos hizo un solo Dios, o un solo pueblo. Amén. Bueno, vamos a seguir, dice el 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Viene toda colisión por lo que dice en el 4, en el 1:4, en el 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordias por su grande amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Para gracia, por gracia sois salvos. Estuvimos hablando la semana pasada de que Dios nos confronta nuestra posición, cómo estábamos antes de llegar, que Cristo se revelara a nuestras vidas. Y por eso es en aquel tiempo estabais sin Cristo. O sea que aquí Cristo está diciendo que era el que nos iba a venir a redimir. Estábamos no éramos nosotros, no calificábamos para las promesas. Entonces el Redentor no se había revelado en nuestras vidas, que por medio de él estamos nosotros, ahora dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Que hermano, que todo esto es muy interesante, porque más adelante van a hablar de que el pueblo de Israel, en su momento, ellos, en el templo de Dios, habían, ya se ha hablado ahora, habían diferentes secciones. Y rápidamente les voy a mentar de que estaba la sección, ¿cómo se llama? El lugar santísimo, donde entrabas, yo sé que ustedes lo saben, pero vamos para que llevemos un orden. Estaba el lugar santísimo, donde entraba una vez al año el sumo sacerdote. Estaba el lugar santísimo, santo, donde entraban los sacerdotes y aún los levitas. Y estaba el atrio, que le llamaban. Allí hasta cierto grado llegaba el pueblo, por decirlo así, pero el pueblo judío. Pero fíjese que además de eso había otro muro donde llegaban las mujeres. Y había otro muro donde estaban los gentiles, o sea, los incircuncisos, los que no eran del pueblo judío. Y por eso habla aquí el apóstol Pablo. En aquel tiempo estaba lejos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. O sea que Cristo, hermano, vino a romper todo eso, toda esa diferencia. Cristo nos vino a acercar en su misericordia con la muerte de él en la cruz, y vino a romper, vino a quitar todas esas trabas, todo eso que nos impedía llegar ante la presencia de Dios. Y por eso dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces Cristo nos vino a darles esa esperanza. Por eso dice que nosotros hemos sido adoptados como sus hijos, ¿no? Ahora estamos a pero esto, gloria a Dios, es el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Eso Cristo vino con ese plan divino. Por eso tenemos que estar muy agradecidos, ¿no? Porque si hubiera sido por la carne, hubiera sido lo terrenal, nosotros estuviéramos alejados de las promesas de Dios. No hubiera esperanza para nosotros. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender y comprender, y estar sumamente agradecidos con Cristo por ese sacrificio, hermano. Mire que ahora dice que estamos alejados de la ciudadanía, pero ahora nosotros no estamos acercándonos a la ciudadanía de Israel, hablándolo terrenalmente, sino estamos en la ciudadanía de la Nueva Jerusalén, que está en los cielos. Y por eso dicen, miren, ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Imagínense, no tenemos esperanza de ser redimidos y perdonados, menos acercarnos a Dios.
Rápidamente en Hechos 2:39. Hechos 2:39. Es lo que dice Hechos 2:39. Dice la palabra del Señor. Dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos aquellos que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para los que están lejos. Esos somos nosotros, miren. Lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, por eso, nosotros tenemos que estar agradecidos con el Señor. Porque no solamente fue para el pueblo de Israel, sino para nosotros que estábamos lejos, lo que estábamos hablando, estábamos lejos de las promesas. Amén. Y ahora el 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, ¿sí? Mire la gran diferencia, mire la bendición que está hablando la palabra de Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, lo que leímos, los que estaban lejos, Dios se ha acercado a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, el título aquí que tengo yo dice reconciliación por medio de la cruz. Pero ya hemos venido aclarando, hermanos, de que el significado de la cruz, no que la cruz nos salve, no que la cruz sea nuestra esperanza, no. El acto que se llevó en esa cruz, hermano. Eso es, porque en estos tiempos, hermanos, se ha idolatrado la cruz. Y no tenemos nada contra la cruz. Solo fue un medio, ese es un símbolo del cristianismo, en el sentido de que el acto, lo que sucedió, el acontecimiento que pasó en esa cruz. Amén. Entonces, por eso dice, pero ahora en Cristo Jesús, o sea, aquí entra, hermano, también lo que nadie dice la palabra del Señor, que nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Cristo. Y por eso dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, o sea, nosotros los gentiles, terrenalmente, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, ¿por qué por la sangre de Cristo hemos venido hablando? Que sin remisión o sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y mientras que nosotros, Cristo no derramara su sangre y nos limpiara, no nos podemos acercar al Padre. Pero ahora por ese grande sacrificio, ese gran plan divino de salvación, que nosotros, por medio de Cristo, por medio de su sangre que derramó en la cruz y por ese sacrificio, nosotros tenemos acceso hasta la misma presencia de Dios y ahora somos coherederos de esas promesas. Amén. El 14 dice, porque Él es nuestra paz. ¿Por qué es nuestra paz? Hay que recordar que dice que nosotros estamos alejados, nosotros estábamos enemistados con Dios por causa del pecado. Ahora Cristo pagó por nuestra iniquidad y por nuestros pecados. Ahora estamos en paz con el Padre por medio de Cristo Jesús. Porque no podemos estar en paz con Dios. Nadie puede ganarse esa paz. Solo Cristo vino a pagar en la cruz. Ahora estamos en paz con Cristo. O sea que, con Dios. Nosotros, porque ya hubo un pago. Entonces ahora estamos, como quien dice, a cuentas con el Señor. Por eso dice, Él es nuestra paz. Y también es, en Él podemos reposar nosotros y por eso nuestra paz. Dice, mire, porque Él, Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos, mire, hizo uno, sea el pueblo de Israel y el pueblo gentil. Aquí es donde comienza el plan divino, ¿cómo se llama? El gran misterio que había. Y eso es lo que le ha costado al pueblo de Israel entender.
de que nosotros somos partícipes de esas promesas que a ellos se les dio también. Y eso es lo que ellos no quieren aceptar. Eso les cuesta a ellos. Pero por medio de la ley, por medio de los ritos, jamás nosotros hubiéramos podido llegar a ser herederos también de las promesas de ellos, que Dios le hizo a ellos también. Entonces, por eso dice, porque Él es vuestra paz, que de ambos pueblos, ¿qué pueblos? El pueblo judío y el pueblo gentil. Hizo uno. Por eso, hermano, nosotros no podemos estar diciendo que queremos ser como los judíos, o que no. Ahora somos un solo pueblo, hermano. Un pueblo lavado por la sangre de Cristo, un pueblo o sea, la iglesia, pues, directamente la iglesia. Mire, dice, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué nos separaba de ellos? Lo que estuvimos viendo, que nosotros éramos gentiles, que nosotros éramos incircuncisos, que nosotros teníamos que guardar la ley. Todo eso nos separaba. Por eso comencé a hablar de que el pacto que había de Abraham y el pueblo de Israel de la circuncisión era un pacto, era un tratado pues que Dios hizo con su pueblo y que Él les ofreció tierra, Él les ofreció defenderlos y estar con ellos y tantas cosas que nosotros leemos en la Biblia. Pero nosotros estábamos alejados de todas esas promesas, de esos pactos. Ahora Cristo vino a romper con la pared, vino a botar esa pared, la que les estuve explicando, de que había una pared donde solo llegaban los gentiles, de ahí no podían pasar. Hasta hoy día, usted mira, usted ve los documentales de lo que quedó del templo de Salomón y que está en Israel, está el muro de los lamentos. Ahí solo, a ese sector solo entran los hombres todavía. Y hay otra sección donde entran solo las mujeres. Porque ellos todavía ellos están todavía tratando de vivir el antiguo pacto. Pero nosotros ya no necesitamos nada de eso, ¿no? Nosotros tenemos la vía libre directamente hasta el Padre Celestial, hasta el mismo trono de Él. Eso es lo que nosotros tenemos que glorificar, hermano. Eso es lo que nosotros tenemos que estar agradecidos y entender qué es nuestra posición ahora delante de Dios. Nosotros ya no somos ni judíos ni gentiles. Ahora somos hijos de Dios. Por eso leí aquí, miren. Habiendo el 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Aquí no dice que el pueblo de Israel o gentiles o no, somos hijos de Él. Mire, en Jesucristo, según el afecto, el puro afecto de su voluntad, porque así le plujo a Él, así Él lo quiso. Entonces vamos a seguir el 14, el 15. Aboliendo en su carne las enemistades. ¿Por qué dice que aboliendo las enemistades? Porque Él murió en la cruz, fue crucificado, su costado fue abierto, fue clavado. Entonces, y la figura de la carne también, la cortina. ¿Se recuerda que cuando Cristo muere, dice que se parte la cortina del templo de arriba hacia abajo? Y aquí está el significado también, que si hubiera sido de abajo para arriba, muchos estudiadores comparan eso, ya sido como que el hombre lo hizo. Pero la figura está que de arriba para abajo se rompió la cortina. Entonces, ¿qué da a entender? Que el mismo Dios abrió de par en par el lugar santísimo donde Él está, para que nosotros, sin necesidad de intercesores terrenales, o sea, de un sacerdote, un ministro, nosotros nos podemos llegar directamente hasta la misma presencia de Dios. Amén. Y eso es lo lindo, dice, miren, aboliendo, ¿qué es abolir? Quitando, pues. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, y yo he hablado con muchos hermanos y porque dicen, no, ya la ley se acabó.
La ley, hermano, la ley moral, porque no puede ser que porque ya esa ley ya no está en vigencia, nosotros vamos a hacer lo que nos da la gana. No, hermano. La ley, hermano, donde dice el Señor, cuando Él muere en la cruz, Él dice cumplido es. O sea que Él vino a cumplir la ley por nosotros. Nosotros somos justificados. O sea, pues somos perdonados delante del Padre por medio de Jesucristo. Porque Él mismo lo dice, yo no he venido a abolir la ley. O sea, yo no he venido a quitar la ley, sino a cumplirla. Entonces, ahora, ¿por qué no nos afecta a nosotros eso? Eso es lo que sería la pregunta. No nos afecta porque, en primer lugar, hermano, porque las leyes ya no están para nosotros escritos en una piedra, unas tablas de piedra, sino está en nuestros corazones. Una. Otra, como Cristo las cumplió por nosotros. Entonces nosotros ahora ya no cometemos los pecados aborrecibles delante de Dios porque nosotros somos nuevas criaturas. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros hemos sido hechos para buenas obras. Entonces la palabra del Señor dice, no robarás, no matarás. Esa es la parte de la ley. Amarás a tu Dios con todo tu fuerza, con toda tu mente. Y eso es lo que nosotros estamos cumpliendo. Porque el hecho que nosotros, hermanos, ya no estemos regidos por la ley, porque hay que recordar que la ley era para salvación, para alcanzar la salvación. Nosotros ya somos salvos por medio de la sangre de Cristo. Y vamos a ir a Romanos 2:15. Es lo que dice Romanos 2:15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Bien? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y en Mateo 5, miren, Mateo 5 del 17 al 19. Miren lo que dice. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, y así se enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fue mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, cuando nosotros enseñamos, hermano, que ya no hay que cumplir la ley, cuando nosotros decimos que ya la ley ya no está, ya no vale nada, nos está haciendo, como dice la palabra del Señor, nos estamos haciendo pequeños en el reino de los cielos. Entonces, como que hay una contradicción en esto. No, en ninguna manera. Por eso lo vuelvo a decir, nosotros, hermanos, no hacemos buenas obras para ser salvos porque ya somos salvos. Entonces nosotros hemos sido creados para buenas obras. Entonces la evidencia de alguien, hermano, que está en Cristo Jesús es su testimonio. Eso lo tenemos que tener muy claro en nuestras vidas, hermano. Y por eso dice, mire, pues, el 15, aboliendo en su carne las enemistades. Mire todo lo que pasó en ese momento. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para creer en sí mismo del don de uno solo y nuevo hombre haciendo la paz. Hermano, mire, haciendo
los dos en un solo hombre y nuevo hombre haciendo la paz. 19. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Entonces, ahora ya estamos reconciliados, hermano, en un solo cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Ve cómo va coordinando? O sea que ya nos reconcilió Dios en un solo. Ahora ya no somos dos, hermano, ya no somos el pueblo de Israel y los gentiles, hermano. Ahora somos solo uno. Por eso él dice que derribó esa pared, la pared que nos separaba. Que yo judío, que yo cumplo la ley, que yo no me he circuncidado, no. Todo eso abajo, hermano. Y ahora somos solo un cuerpo, la iglesia de Jesucristo, porque ya vamos a llegar ahí, ¿ves? De ambos, un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. O sea que nosotros, hermanos, ya no podemos vivir pretendiendo cumplir la ley, porque ya Cristo la cumplió por nosotros. Pero vuelvo a repetir, eso no quiere decir que nosotros vamos a vivir como nos dé la gana. Entonces, damos evidencia que nosotros no hemos nacido de nuevo. Una. Otra, que nosotros no podemos estar ya hablando mal de los judíos. ¿Por qué? Porque Cristo derribó esa pared. Ni ellos deben hablar mal de nosotros. Nosotros no los podemos ver a ellos como alejados de las cosas de Dios, ni ellos nos pueden ver tampoco, no nos deben nosotros ver alejados de las cosas de Dios. Porque todo eso, hermano, Cristo lo derribó. Entonces ahora nos juntó en su cuerpo, que es la iglesia. Porque vamos a seguir, miren. Dice, vino a enemistades, el 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. ¿Y cuál es la buena nueva? El evangelio, ¿no? Y vino, anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quién estaban lejos? Nosotros. ¿Quién estaban cerca? El pueblo de Israel. Es lo que está hablando ahí. Miren lo lindo de esto. O sea, lo que aquí el apóstol Pablo, lo que Dios por medio del apóstol Pablo nos está enseñando, nos está explicando. Yo muchas veces, en estos días, en todo esto que he estado meditando, en veces me da así como pena decir a los hermanos como que se van a aburrir, como que no entienden esto. Es un poquito difícil, hermano, pero si usted le pone sentido y le pide a Dios, usted va a ver esto, se le va a abrir una gran bendición, un conocimiento, ¿me entiendes? Y nosotros al entender y comprender esto, lo vamos a apreciar y vamos a glorificar a Dios por lo que ahora somos y lo que éramos antes. Porque dice, mire, el 18, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. O sea que ya los judíos, ya no, los que se han convertido a Cristo, esos son los judíos que está hablando. ¿Sí? Entonces, ya no van a entrar ellos delante de la presencia de Dios con un corderito, ya no porque quieren cumplir la ley, ya no necesitan un sacerdote, porque esos eran los ritos y ceremonias de ellos para poderse llegar a Dios. ¿Bien? Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Porque mire, hermano, aquí entra en función la Trinidad. Porque dice, mire, porque por medio de él, sea de Cristo, por la muerte de él, por el sacrificio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por medio de Cristo, por el mismo espíritu que nos guía a toda verdad, entramos ¿qué? Al Padre. Porque la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. ¿Y quién la verdad es Cristo? Siempre hemos tratado de explicar, hermano, la función del Espíritu, de la Trinidad. Dice que el Espíritu, la palabra del Señor dice que el Espíritu es el que reargulla al mundo de pecado. O sea, el que nos confronta, el que nos hace ver nuestra situación. Entonces el Espíritu nos lleva a Cristo. Cristo con su sangre, lo que viene, estábamos hablando aquí, es el que nos limpia con su sangre.
y ya limpio nos perdona y nos limpia, ya nos presenta limpios y santos delante del Padre para que le podamos alabar y glorificar. Esa es la función de lo lindo de, porque dice la palabra del Señor que nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Cristo. Y nadie se puede presentar. Por eso dice la palabra del Señor que Dios al pecado no lo oye. O sea que la gente, hermano, puede hablar de Dios, puede arrodillarse, no aceptando a Cristo. Pero ¿será que Dios lo oye? La palabra del Señor dice que no. Entonces, ¿a quiénes oye el Padre? ¿A quiénes recibe? A sus hijos. ¿Por medio de qué? De Cristo. Por medio del sacrificio de Cristo. Y dice así que ya no sois extranjeros, el 19, ni advenedizos, o sea, forasteros. O sea que ya no somos extranjeros. ¿Y qué son extranjeros? Cuando llega a algún lugar que no es de ahí, no nació allí. Ni advenedizos. Un advenedizo son forasteros, aquellos que andan caminando por todos lados. Dice, sino conciudadanos de los santos. Como quien dice que Dios nos dio la ciudadanía, pues, somos adoptados al cuerpo de Cristo. Con ciudadanos, o sea, juntamente, todos santos y miembros de la familia de Dios. Porque ahora ya no estamos lejos. Ahora somos miembros, o sea, ahora somos parte de la familia de Dios. Ya no somos extranjeros. Porque si viene un extranjero aquí a la casa de uno, no lo va a recibir, pase, primo, pase, sobrino, no, nada de nosotros. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué es edificados? Una edificación es algo que estamos creciendo. Algo, cuando estás en una edificación, pones ladrillo sobre ladrillo. O sea que está creciendo el edificio, se está formando el edificio. ¿Y sobre qué se está edificando? Sobre un fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? Que está aquí mismo. Dice que de los apóstoles y profetas. Aquí prácticamente como quien dice, estamos de los dos, yo creo que la Biblia se divide en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, la doctrina que quedó establecida por los apóstoles, sobre eso es nuestra edificación, sobre esa es nuestra base. Y lo que profetizaron los apóstoles del Mesías, ¿cómo se llaman? Los profetas. Por eso les comencé a decir que dice la palabra del Señor que los santos hombres del ayer se fueron saludando. Ellos enseñaron lo que leyó el hermano pastor. Ahí está hablando del Mesías. Es una profecía mesiánica que le llaman. O sea que él estaba anunciando quién es el que murió en la cruz, quién es el cordero, quién es el que por su llaga hemos sido nosotros sanados. ¿De quién estaba hablando ahí? Estaba hablando de Cristo. Entonces, sobre esas profecías, sobre esa palabra de Dios del Antiguo Testamento, es que ahí está la base de nuestra salvación, ahí está la base de nuestra fe, ahí está la base de nuestra creencia. Por eso dice, miren, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea que regularmente ponen la base y de ahí ponen otro fundamento encima. Pero la principal piedra del fundamento se llama Cristo Jesús. Vamos a ir rápidamente a Hechos 7:35. Mire lo que dice. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo,
¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, y a él oirás. Aquí ya estaba profetizando a Cristo Jesús. Entonces, ¿qué está dando a entender la palabra del Señor? Que si a Moisés el pueblo de Israel lo rechazó, porque hubo un momento que lo rechazaron, y ¿quién te impuso a ti? ¿Se recuerda la rebelión de Coré que dice la Biblia? ¿Por qué solo a ti te habla Dios? ¿Por qué solo por ti puede hablar Dios? Por nosotros también puede hablar. Esto es lo que está hablando, de la piedra que fue desechada, la piedra del ángulo. El pueblo de Israel hasta el día de hoy rechaza la principal piedra, que es Cristo Jesús. Ellos no aceptan a Cristo como su Salvador, ni como el Mesías, ni como el prometido. Y eso es lo que está hablando la palabra, es Dios dice, y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Cristo Jesús mismo, en quien en todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Rápidamente quiero leer Primera de Pedro 2:5. Miren lo que dice. Primera de Pedro 2:5. Dice, acerquémonos, el 2:4, perdón. Acercados a él. ¿A quién? A Cristo. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vamos a leer el 4 una vez. Acerquémonos a él, a Cristo Jesús. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, desechada por los judíos, desechado aún por estos tiempos todavía, ¿no? Creo que no le dan importancia. Desechar es que no lo toman en cuenta, no lo quieren aceptar. Desechado, miren, por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. O sea que cuando el Padre dice, este es mi hijo amado, en quien tomo contentamiento. Por eso dice, miren, mas para Dios escogida y preciosa. Todas son figuras, ¿me entiendes? Dice el 5, vosotros también, como piedras vivas. Estamos hablando en Primera de Pedro, 2:4 en adelante. Como piedras vivas. Por eso comencé a decir, hermano, que nosotros, la figura aquí es que nosotros somos parte del templo, somos parte del cuerpo, somos, dice la palabra del Señor, que somos templo y morada del Espíritu Santo. Un templo es una edificación, es un lugar. Pero nosotros no somos como en el Antiguo Testamento, el templo, que llegaba la gente y ahí estaba la presencia de Dios, pero usted no sacaba ningún provecho de lo terrenal, de las piedras que estaban ahí. Pero nosotros somos la figura del cuerpo, del templo de Dios, pero estamos vivos para dar testimonio, para hablar y servirle a Dios. Por eso dice, mire, piedras vivas. Por eso siempre hemos dicho que la iglesia, hermano, es una organización, es un cuerpo vivo. Nosotros no estamos, hermano, como este lugar, mire aquí. Usted le habla a la pared y se queda igual a la pared. La pared no le puede decir nada.
pero nosotros sí podemos testificar y somos testigos del poder de Dios, del testigo transformador. Por eso dice que somos piedras vivas. Bien, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Qué es el sacerdocio? ¿Quién ministraba en la casa de Dios? Los sacerdotes. Esa es la figura aquí, hermano, que nosotros tenemos que ministrar en la casa de Dios, primeramente en esta casa. Sabemos conducir con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Bien? Sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Y qué es un sacrificio, hermano? Abstenernos, entregarnos, dedicarnos a Dios. Porque en estos tiempos los sacrificios literales ya no están en vigencia. ¿Y cuáles nuestras ofrendas? Es nuestra alabanza. Dice que tenemos que entrar con sacrificios, frutos del labio, que confiesen su nombre. De lo glorioso. Por eso que ya los sacrificios ya pasan, porque solo un sacrificio único y perfecto fue el que Cristo hizo. Ofrecer sacrificios espirituales. De una vez lo aclara la palabra, espirituales. Aceptables a Dios. O sea que no es cualquier cosa que nosotros vamos a hacer lo que a mí se me ocurre, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta o lo que yo pienso, no. Los sacrificios espirituales aceptables a Dios, que sean agradables. Es que rápidamente, si usted ve a Caín y Abel, dice que Caín presentó, ¿ves? La figura aquí, presentó, dice, su sacrificio, su holocausto lo presentó, producto de su esfuerzo, el esfuerzo de él, producto de la cosecha, producto de lo que él había sembrado. Él se esforzó en sembrar. Entonces él presentó y por eso Dios no se agradó de eso. Aquí la figura, hermano, que la justificación no es por obras. ¿Y cómo se presentó a ver? Dice que él se presentó con un becerrito, un sacrificio. Porque eso es lo que manda. ¿Amén? Lo que Dios nos da a nosotros. O sea que el hombre, hermano, no le puede presentar sacrificio a Dios de sus propios méritos. Amén. Por eso la ley, no por la ley de que nadie se puede justificar, porque es tratar de ganarnos nuestra salvación por nuestros méritos. Y por eso dice, leímos los días pasados, que no es por obras para que nadie se glorifique. Y esto dice, no de vosotros, porque es un don de Dios, o sea, un regalo de Dios, es un medio que Dios nos ha dado para poder alcanzar el perdón de Dios. Aceptable por Dios, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Nadie llega al Padre si no es por medio de Jesús. El 6, por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para con vosotros, pues los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra de los edificadores desecharon. Ha venido a ser la cabeza del ángulo. Piedra de tropiezo y roca hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Amén, hermanos. Esperamos en Dios que usted haya entendido lo que Dios, por medio de su palabra, nos ha explicado. Yo sé que en veces es un poquito complicado esto, hermano, pero tenemos que orar, tenemos que leer para poder entender. Esta es una gran bendición, hermano. Que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, hermano. Que nosotros somos parte de su iglesia. Que ese privilegio, vuelvo a repetir, en el Antiguo Testamento, de aquellos grandes hombres, ellos no pudieron disfrutar de lo que nosotros estamos disfrutando.
Por eso alguien dijo que los ángeles se admiran de nosotros. ¿Cómo es posible que nosotros, tan pecadores, tan desobedientes muchas veces y somos malagradecidos, Dios nos ha dado el privilegio de anunciar las buenas nuevas y que Dios no proveyó un salvador para los ángeles caídos, sino ha proveído un Dios a nosotros con tantos defectos, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que entender, hermano, porque un solo ángel, alguien dijo, podría evangelizar todos los ángeles, ¿no? Solo un ángel. Pero ¿por qué Dios no lo hace? ¿Sabe por qué Dios no lo hace? Porque los ángeles no han pecado, ¿no? ¿Qué van a ir a proclamar ellos? Pero nosotros que hemos sido redimidos, hemos sido perdonados, sí podemos ir a proclamar de ese Dios misericordioso y que Dios cambia y que Cristo nos ha llamado a una nueva vida. Así que en esta noche, hermanos, esperamos que haya sido bendición la palabra para ustedes y vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios y vamos a hacer la invitación para que se siga sintonizando en esta página para los amigos y amigas o hermanos o hermanas hasta donde llegue llega esta transmisión y que más adelantito con la ayuda de Dios va a comenzar a poner ya más la información para si se quieren comunicar con el pastor o con el hermano Julián que está a cargo de la transmisión, puedan tener más información de la iglesia. Amén, hermano. Así que vamos a dar gracias a Dios en esta noche. Así le Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor eterno, por habernos permitido, Dios mío, Dios eterno, haber compartido su palabra, Señor eterno. Le pido en el nombre de Jesús, Señor, que usted haya acomodado su palabra a cada corazón, Padre, que haya traído, Señor, que no haya traído confusión su palabra, sino que haya traído edificación, como dice su palabra, Dios mío, para que este edificio, Dios mío, vaya vaya creciendo, Padre, en conocimiento, en amor hacia usted, Padre, la gloria, para que nos haga conciencia, Dios mío, que necesitamos, Señor, ser piedras vivas, Padre, la gloria, en su templo espiritual, Señor eterno, piedras que podamos ser de edificación para otros, Padre, la gloria, piedras vivas, Señor, que proclamen su misericordia, su amor y su poder, Señor eterno. Sí. En el nombre de Jesús, está entre su voluntad, Señor eterno, que la próxima transmisión, Señor eterno, pueda salir al aire. Le pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que usted nos dé ese honor, ese privilegio, Señor eterno, y que todo lo que se haga, Padre, redunde para la gloria y honra de su nombre. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Así que bendiciones, hermanos, y hasta la próxima.